empezar, quisiera comenzar con vos, Carolina, y preguntarte cómo está esta situación de Argentina que hoy nos toca atravesar, cómo los ha impactado a ustedes a un año de la gestión, cómo los ha impactado encontrarse con estas cifras y dentro de lo que es la situación inmediata, que es atender la emergencia y también la cuestión de fondo, entender por dónde se empieza en una gestión pública. Bueno, más allá de que hace tal vez poco tiempo que salió finalmente la cifra del INDEC del 32% de pobreza, cuando asumimos en diciembre sabíamos que era una situación social compleja. Nosotros venimos diciendo desde el principio que la realidad es que estábamos y estamos en una situación de crisis social, si se quiere, donde, como vos decís, cuando uno se pone a pensar que hay un tercio de los argentinos que viven en la pobreza, lo primero que uno tiene que saber como Estado es que a esa gente le tiene que llegar los ingresos de alguna manera. Y que más allá de que todos creamos y creemos que el empleo formal y el empleo de calidad es un mecanismo de inclusión y es el mecanismo de exclusión de la pobreza y de inclusión en, en una realidad social que todos nos merecemos, la realidad es que cuando asumimos frente a esta situación teníamos que compatibilizar la situación de emergencia, pero también empezar a pensar que esta situación hay que cambiarla estructuralmente. Este porcentaje de pobreza a cada una de estas personas, porque además en general tendemos a hablar de conceptos que terminan pareciendo abstractos de tanto usar las palabras. Entonces es importante que sepamos que cuando hablamos de pobreza estamos hablando de miles y millones de hombres, mujeres, niños, adolescentes que están viviendo en condiciones que no merecen vivir, que hay derechos que no les están siendo respetados y que ellos y que nosotros como Estado tenemos la obligación y el desafío de generar los mecanismos para que cada una de esas personas viva como tiene que vivir, como merece vivir. Entonces, también hay que trabajar, a la par de trabajar en la emergencia, en medidas de mediano y largo plazo que permitan que todas esas familias estén definitivamente incluidas, que este número cambie definitivamente, que no sean paliativos solamente. Y desde ahí es que hace un tiempo bueno, que venimos trabajando y combinando lo que se conoce como planes sociales, de lo que además vengo hablando porque hay a veces deformación incluso de las palabras, y uno tiene que saber que cuando uno está transfiriendo ingresos, porque no hay otra manera de que esa familia genere ingresos, cuando uno lo hace de manera transparente, cuando uno lo hace sin clientelismo, cuando uno lo hace cuidando todas estas cuestiones, uno está cumpliendo con una obligación y está permitiendo a esa familia que genere ingresos. Pero también hoy, cuando hablamos de pobreza, estamos hablando de una pobreza que llamamos multidimensional. Ya hoy no hablamos solo de pobreza por ingresos. Entonces tenemos que entender que así como a las familias hay que garantizarles un ingreso, a las familias hay que garantizarle muchas otras cosas. Y a cada uno de los integrantes de esa familia hay que garantizarles distintas cuestiones. Y es ahí donde uno logra las transformaciones reales. Digo, uno piensa en la pobreza y uno piensa en que esa familia merece una educación de calidad, que merece atención de salud, que merece una vivienda digna, que merece un hábitat adecuado, que ese señor cuando sale a trabajar tiene que poder salir todos los días, el que llueve y el que no llueve, porque en muchos lugares pasa que por las calles de tierra, cuando llueve mucho, hay señores y señoras que no llegan a ir a trabajar, hay chicos que no llegan a la escuela. Entonces, todo eso hace hoy a poder pensar en salir de la pobreza. Y para eso, el trabajo que tenemos que hacer también como Estado es un trabajo muy integral y muy integrado desde los distintos ministerios y las distintas personas que trabajamos en esto desde el Estado. Pero también hay un actor fundamental que son los líderes, referentes sociales, organizaciones de la sociedad civil y muchas personas que están en el territorio, que acompañan a muchas de estas familias,
que nos permiten, al integrarnos en nuestro trabajo, llegar de mejor manera. Porque ya no hay recetas únicas. Digo, ya en lo que es la parte más técnica, si se quiere, de las políticas sociales, ya estuvo demostrado que uno puede transferir ingresos masivamente y así todo no va a lograr que una familia salga de la pobreza. Entonces, para empezar a trabajar con cada una de estas familias, para poder mirar a los ojos al otro y entender qué necesita para salir de esa situación y para salir definitivamente, tenemos que trabajar integrados entre nosotros como Estado, pero también necesitamos integrarnos a partir de organizaciones sociales y también empresas. Digo, me parece que hoy somos todos parte de una sociedad donde tenemos que entender que así como es doloroso y difícil pensar en que 1 de cada 3 argentinos es pobre, también es esperanzador pensar que si 2 de cada 1 de los que no son pobres acompañamos a una persona, digo, la ayudamos a salir y la ayudamos a incluirse definitivamente. Entonces, ese es el trabajo que hoy requiere cada una de estas familias. Nos requiere a todos trabajando y articulando, integrando lo que son políticas públicas, pero también ese trabajo que yo llamo de mirar y entender al otro y a partir de ahí poder trabajar. Digo, y en eso me parece que acá hay actores de lujo que vienen haciendo eso hace muchos años, y poder potenciar y trabajar en conjunto es otro de los grandes desafíos que tenemos hacia adelante cuando pensamos en integración y en inclusión. Digo, desterrando ya debates que antes se daban respecto de si las organizaciones de la sociedad civil sí o no, o el Estado. Digo, me parece que hay deberes indelegables del Estado y eso está clarísimo y así los asumimos, pero también es cierto que la capilaridad y la potencia que tienen hoy muchas de las personas y las organizaciones que trabajan en los territorios nos permiten llegar de manera más ágil, más rápida y con mejores políticas públicas sin lugar a dudas. Silvia, contanos cómo es la vida en el barrio La Juanita y cómo funciona esta cooperativa. Nacemos del Movimiento de Trabajadores Desocupados, MT de La Matanza, particular por haber rechazado los planes asistenciales. A ver ahí, ¿sí? Sí. Si no, grito, reconocido por haber rechazado los planes asistenciales en el año 97, por esta cuestión que decía Carolina antes, siempre era un plan asistencial a cambio de algo, ir a una marcha, capitalizar poder político, bueno, un montón de cuestiones de las que no estábamos de acuerdo y decidimos... Cuando decís no estábamos de acuerdo, ¿qué cantidad de gente estabas hablando y cómo se arman para no estar de acuerdo? En la década del 90 éramos miles, millones a nivel nacional. A partir de la implementación de los planes asistenciales quedamos muchos menos y la constitución de la cooperativa llegamos a ser 50 que no tomábamos planes asistenciales y que decidimos constituir nuestros propios emprendimientos productivos y educativos basados en sueños y nos fundimos en varias oportunidades hasta que nos empezamos a juntar con otros medios locos igual que nosotros, el caso de Carlos March y un montón de otros que contribuyeron en todo este proceso. Hoy tenemos emprendimientos productivos que se denominan exitosos, una panadería que trabaja con Maru Botane, que vende pan dulces a fin de año, un taller textil que trabaja con Martín Chur, un diseñador del mundo de la moda y que ha logrado exportar guardapolvos a distintos países del mundo. También la instalación de la primera sucursal de un banco adentro de un barrio marginal. Más de 5.000 personas estamos bancarizados a través de este sistema en articulación con el Banco Santander Río. Tenemos un call center de cobranzas, un nodo de inclusión digital, brindamos servicios digitales y creo que también tiene mucho que ver con esto, la construcción con otros sectores de la sociedad, pero que además no creamos que solamente en nuestros barrios son los oficios manuales los que en general se sostienen, sino también hay otros oficios de los que queremos formar parte. Tenemos capacidad de hacerlo y cuando tenemos la oportunidad lo demostramos. 78 personas trabajamos a través de esta cooperativa, tenemos un jardín de infantes, tenemos un taller de reciclado de computadoras, cursos de oficios, pero además también una cuestión que siempre decimos en La Juanita, se produce dignidad, se produce esta necesidad de generar en el otro ganas de transitar un camino juntos. Y siempre muchos nos acusaban y nos decían, ustedes no quieren trabajar con el Estado. Y eso no era cierto, lo que no queríamos era que nos condicionen. Trabajar para. Y hoy
el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, jamás nos han pedido nada a cambio, y si nos pidieran algo a cambio, los denunciaríamos como hicimos durante toda nuestra vida. Y nos piden ayuda y nos parece que es maravilloso que el Estado empiece a cumplir el rol que tiene que cumplir, ¿no? Así que estamos muy felices, por supuesto con enormes desafíos, pero muy contentos con estas posibilidades que se generan en el barrio. Muchas gracias. Son un ejemplo. Gracias. Carlos, ¿y por qué Silvia te dice loco? ¿Qué dijo con estos locos? Me conoce mucho. Contanos cuál es tu locura. No, en realidad fue una locura institucional. En el año 2001-2002, cuando fue la gran crisis argentina, había un gran segmento de la población donde nosotros sentíamos que si no entraban en la agenda de institucionalidad, si no se mejora la calidad institucional, iban a seguir, como decía Carolina, sufriendo la pobreza por más recursos que se vuelquen, ¿no? Pobreza es, digamos, es incapacidad o no poder acceder a recursos, pero no es la causa es la inequidad, ¿no? Entonces, la inequidad es justamente uno de estos factores, no acceder a bienes públicos de calidad, por ejemplo. Entonces, dijimos, o no tener acceso a institucionalidad. El que más sufre la falta de institucionalidad es el segmento vulnerable. Entonces, dijimos, ¿cómo podemos identificar un grupo de gente que se interese, estando sin sus necesidades básicas satisfechas, casi porque ellos no tenían trabajo, etcétera, interesados en entender que la calidad de vida colectiva se resuelve dentro de las instituciones? Y entonces nos encontramos con el padre de Silvia, con Toti, en un panel, y le dijimos, mira Toti, ¿te interesaría vos capacitar a tu gente y empezar a pensar en construir digamos, las condiciones para incidir en el Estado? Y Toti nos miró y me dijo, sí, por supuesto. Entonces, Toti está más loco que yo. Así. Y ahí empezamos, y una de las características de la pobreza es no tener entramado social. Y lo que hizo Poder Ciudadano, que no es una organización donante, es una organización que controla, digamos, o promueve la participación ciudadana más allá del voto, fue ponerle a disposición de la Juanita la agenda de vínculos, la agenda de contactos. Entonces empezamos a linkear con actores que podían ayudarlos a desarrollar los emprendimientos productivos. Entonces así lo vinculamos con un consultor que le presentó un empresario, Ricardo Faderman, y fue él a través de la Fundación Wallenberg quien ayudó a generar los fondos para reparar esas 3 aulas que estaban allí para que lancen el jardín de infantes. Conseguimos a través de una donación de la Embajada de Canadá fondos para equipar la panadería, y yo lo conocía a Martín Churba, y Toti creía que tenía un taller de costura, y cuando me lo presenta me hace como un totitur ahí en la Juanita, y eran 3 máquinas, ¿no? Digo, pero Toti, esto no es un taller de costura, son 3 máquinas de coser. Me dice, no, pero acá viene la gente y cosas. Entonces lo llamé a Martín y le dije, mira, podemos ayudar a armar un taller de costura en la Juanita. 2 mundos, digamos, totalmente opuestos, ¿no? Sí. Martín, su palacete. Conozco a Martín muy bien. En Recoleta, etcétera. Sí. Martín Churba es un diseñador de alta costura que exporta a New York y Japón. Y nada, y se conocieron y se puso dijimos, bueno, tenemos que encontrar estos 2 mundos, cómo unir estos 2 mundos, ¿no? El del diseño y el de la necesidad. Y bueno, empezamos a pensar y le pusimos nombre a la campaña, que le pusimos el nombre de Pongamos al trabajo de moda. Como publicista no vamos a morir de hambre, pero funcionó. Y Martín dice, tenemos que encontrar un ícono de esta campaña, y se le ocurre el guardapolvo, porque es una prenda transversal a la cultura del trabajo. Y a partir de ahí nació esta campaña y los guardapolvos estampados que se terminaron... ¿Y esto mismo lo han implementado en otros barrios? Sí, bueno, después Martín siguió. Lo bueno acá me parece que está... Uno, digamos, se piensa como sector, ¿no? Y la verdad que a mí me parece que cuando te corres de la lógica de sector es cuando más transformación generás. Pues el ejemplo que dieron Martín y Churba es que se corrieron Martín de la comodidad de Recoleta y Toti tal vez del prejuicio de piquetero, y los 2 pudieron encontrar la brecha, ¿no? Salir de la lógica de sector y recorrer la brecha para unirse. Esta experiencia, sí hay otras experiencias interesantes, en Jorge Gronda en Jujuy, con las Warmis, por ejemplo, es otra experiencia interesante. Sí, por suerte hay gente que se anima a recorrer la brecha y transforma desde ahí. Una pregunta para Federico.
teniendo en cuenta esto que dice Carlos, ¿no? De correrse un poco del sector para quizás encontrar soluciones que no tengan que ver con los dogmas del pasado, ¿cómo se asegura la institucionalidad y el acceso al Estado de Derecho de los ciudadanos y a trabajar una agenda de largo plazo en lo institucional, teniendo en cuenta que somos un país que tiene urgencias económicas, urgencias sociales y ahora también políticas, teniendo en cuenta que cada 2 años nosotros tenemos que estar eligiendo nuevos líderes y estar ocupados en una agenda tan política que quizás no nos da el tiempo para la cuestión de fondo? ¿Cómo se trabaja desde la institución? Todo tiene que ver con todo, ¿no? La verdad es que los argentinos hemos ocupado demasiado tiempo en pelear unos contra otros. Hemos puesto demasiada energía en eso. Hemos puesto demasiada energía en pelearnos por el pasado. Y no ponemos la suficiente cantidad de energía en pensar cómo mejoramos el futuro, ¿no? Y esto tiene lógicas. La lógica de pelearte es la lógica de la confrontación. Y para construir vos tenés que ir a la lógica de la colaboración. Los casos que estamos oyendo son casos en donde vemos que falta organización en la sociedad y que si se buscan con esfuerzos casi individuales o de pequeños grupos, mecanismos de colaboración se encuentran, ¿no? Entonces, si uno pensara que la sociedad pudiera generar sistémicamente colaboración, el resultado sería muy potente. Pero, ¿quién colabora con otro? Alguien que tiene confianza en el otro. Esto que decía Carlos de correrse del prejuicio y de la desconfianza, ¿no? Vos podés colaborar con tu mamá. Si vos vas por un callejón oscuro y te encontrás con un tipo con la cara cortada y no tendés a colaborar porque tendés a rajarte del lugar. Entonces, la generación de confianza es importante, la percepción de que necesitas organización es importante, y lo único que te ordena en eso es lo estratégico, que son objetivos. Un líder es una persona a la que otras personas siguen, y lo siguen porque fija objetivos, y después logra que las energías se canalicen para lograr esos objetivos. Y ese objetivo es el que genera la organización, ¿no? Entonces me parece que, volviendo a la pregunta que le decían a Caro Stanley, cómo se compadece el ocuparse de la necesidad inmediata y dramática con el largo plazo. Si no tenés largo plazo, si no tenés objetivos a largo plazo, si no tenés estrategia, pensamiento estratégico y acción estratégica, si te corres del objetivo y vas cambiando, nunca lográs el resultado. Lo que te ordena es el objetivo y es el largo plazo. Entonces, las acciones desesperadas del Ministerio de Caro hoy están enmarcadas dentro de un objetivo. Y el objetivo debería ser un objetivo nacional. Nosotros la experiencia que yo tengo en el Senado es un Senado donde nosotros somos 72 senadores, de los cuales 15 somos del oficialismo. Y el principal opositor tiene 43. Entonces la única manera de avanzar como país para nosotros es ponernos de acuerdo, actuar de buena fe, generar confianza y cambiar la lógica de la confrontación por una lógica de en qué podemos estar de acuerdo para construir sobre eso. Entonces, esto es todo un ejercicio, pero las culturas bajan de arriba para abajo, se implantan de arriba para abajo. Si vos tenés a alguien arriba que es un destructor, es muy poco probable que construya abajo. Entonces lo que hay que tener es una construcción de una cultura de la colaboración, y yo creo que la Argentina está en eso, definitivamente, y no es un tema de mi partido, de mi gobierno, nada de todo eso, sino que es que poco a poco se va generando una cultura de respeto, de oír, de escuchar, de construir, de ver cómo solucionamos este tema, por ahí no, por este lado, bueno, vamos por el otro lado. Y eso es lo que nos va a sacar. Nosotros estamos viviendo en un mundo muy disruptivo, con mucha innovación, que la innovación está llegando a distintos ámbitos. Y ustedes, claramente en el gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Social, como a través del Ministerio de Educación, están mirando un mundo de futuro en donde están tratando de generar cambios en cada uno de esos ámbitos. ¿Cuándo la innovación va a llegar a la institucionalidad? ¿Cuándo las instituciones se van a ver quizás afrontadas por la innovación? Quizás para
tener una descentralización de poder, que es algo que se busca, pero al mismo tiempo no para que pierdan fuerza nuestros líderes, sino para que se incremente la participación ciudadana a través de esa descentralización y esa innovación. Innovación quiere decir que mirás al futuro. Entonces, si sabés que por estos caminos no llegaste donde tenías que llegar, si no estás donde querés estar, tenés que cambiar el camino, tenés que buscar por otro lado. Eso es innovación, ¿no? Hay sociedades que están más enfocadas al futuro y que generan más innovación. Y otras que no, porque no ponen energía en eso. Se dedican a otras cosas, como decía antes, a pelearse o al pasado o a lo que sea. De todas maneras, yo creo que lo más relevante es darse cuenta de que la realidad está afuera y que la tenemos que transformar. Y la única manera de transformarla bien es, creo yo, buscando mecanismos que nos permitan a cada uno desarrollar nuestro potencial personal o de grupo y generar interacción. Cuando vos generas mucha interacción, de ahí salen cosas buenas, de ahí salen innovaciones. No se innova solo en un laboratorio, en un cuarto, se innova interactuando con otros. Silicon Valley. ¿Qué es Silicon Valley? No era nada antes de ahí. Es un montón de gente inteligente junta, interactuando, eso es. Las universidades, las grandes universidades, ¿qué es lo que son? Un montón de gente inteligente interactuando. Y de ahí surgen las cosas, no de un pensamiento individual. El pensamiento es siempre colectivo, no es individual. RACI trabaja en lo colectivo. RACI nuclea a más de 300 organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo trabajan para abordar a través de las diferentes partidas de ayuda que ustedes muchas veces ponen en acceso a esas organizaciones? ¿Cómo trabajan en la base de la pirámide y cómo trabajan en el sector medio, quizás? Bueno, nosotros desde RACI creemos que lo que es la agenda de desarrollo tiene que salir un poco del nivel gubernamental solamente, no pensar que la agenda de desarrollo es solamente de los gobiernos, de los donantes o de las ONGs, sino que es de todos los ciudadanos. Entendemos que es una agenda de 15 años muy ambiciosa, tenemos 17 objetivos, más de 150 metas, obviamente que todo esto va a ser durante 15 años, ¿no? Entonces, desde RACI nosotros siempre apuntalamos a empoderar a los ciudadanos en general. Más allá de que nosotros apuntamos obviamente a las organizaciones, pero lo importante es entender que esta agenda de desarrollo nos va a estar marcando 15 años a todos los ciudadanos. Obviamente, la población joven es la que nosotros apuntamos mucho también, porque obviamente en estos 15 años van a ser aquellos que van a ingresar al mercado laboral, a la universidad, a formar sus familias, y muchos de ellos no conocen cuáles son estos objetivos, ¿no? Entonces, primero es empoderar a la ciudadanía en general y obviamente después empoderar y fortalecer a las organizaciones. Creemos que las organizaciones de la sociedad civil en Argentina, que somos muchísimas, estamos trabajando muchos desde hace varios años, cada una de ellas tiene que saber cómo está aportando a ese objetivo en particular, ¿no? Desde sus proyectos, de los más pequeños hasta los más ambiciosos, todos estamos fortaleciendo y trabajando para lograr esos objetivos, ¿no? Entonces es importante que también, como decía Carlos recién antes, ¿no? La importancia de trabajar en alianza con otros sectores, ¿no? Una agenda tan ambiciosa requiere que trabajemos en conjunto desde el Estado, el sector privado, la academia y las organizaciones en general, ¿no? Entonces yo creo que formando alianzas, trabajando más en equipo y multiactoralmente, creo que vamos a estar trabajando mucho mejor hacia poder concretar esos 17 objetivos de desarrollo que tenemos hasta 2030. Carolina, vos estás muy cerca de la gente, ¿no? Creo que eso, más que, no solamente por tu profesión, sino también por tu calidez humana, te gusta conocer, entender y bien de cerca cuál es la problemática, la situación de la gente. Hoy en día, cuando haces esas recorridas, cuando vas a ver a la gente, ¿cuál es la falta más grande que hay en ese 32%? Yo creo que son múltiples faltas, lamentablemente. Me parece que hoy ponderar una sobre la otra sería desconocer lo que pasa en las realidades de las familias. Hoy me parece que una familia, más allá de su situación de ingresos, en general está atravesando alguna situación de violencia, está atravesando alguna situación de adicciones, está atravesando la búsqueda de un empleo que no llega, está atravesando tal vez
no haber conseguido una vacante para el hijo que acaba de nacer que le permite a esa mamá trabajar. Esto que decía antes, por ahí tiene trabajo, pero le cuesta conservar el presentismo porque vive en una calle de tierra y cuando llueve mucho se inunda. Entonces, me parece que esta forma de entender todas esas necesidades es lo que hace la diferencia. Digo, porque también yo creo en el potencial y en la potencia de cada una de las personas. Entonces, donde hay una persona hay una enorme oportunidad de desarrollarse y de acompañar en el desarrollo de los demás. Pues digo, esto que planteaba en función de los objetivos de desarrollo y demás, yo creo que pasa en todos, nos pasa a cada uno en nuestra familia, pasa en nuestras comunidades, pasa en nuestros ámbitos laborales. Digo, esta posibilidad de sentir que uno desarrolla su propio proyecto es fundamental para que cada uno sienta que puede crecer y que además puede acompañar en ese crecimiento a los demás. Entonces, me parece que hay cuestiones que son más difíciles de abordar, algunas que tienen que ver con la infraestructura, otras que tienen que ver con la posibilidad de llegar a lo que son los servicios públicos en general. Y después hay temáticas que lamentablemente se han profundizado en estos últimos años, como es la violencia, como son las adicciones, que son temáticas que nos urgen abordar y que además nos va a llevar tiempo revertir, porque son problemas que hoy están viviendo las familias argentinas que necesitamos trabajar también desde distintos puntos de vista, porque digo, no es solo el narcotráfico desde el lugar de la seguridad y combatir el narcotráfico, sino también poder atender a quien hoy es víctima de eso. Digo, hay muchos jóvenes, adultos, chicos, que lamentablemente son víctimas del avance de este narcotráfico, a quienes necesitamos atender y entender y poder empezar a generar un proyecto de vida, ¿no? Como decimos siempre. Entonces, son múltiples cosas. ¿Cuáles de los planes que han lanzado te hace sentir más orgullosa? ¿El de CPI? Bueno, la primera infancia, trabajar en primera infancia es uno de las posibilidades más claras y más concretas de esto cuando decimos de trabajar en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Cuando uno trabaja en la primera infancia, uno está dando mismas oportunidades a los chicos que están naciendo en la Argentina. Digo, hoy, lamentablemente, no es lo mismo para el chico que nace en la Ciudad de Buenos Aires o nace en Montequemado, en Santiago del Estero. Bueno, esos dos chicos tienen que tener las mismas posibilidades. Y no les estamos dando las mismas posibilidades si uno tiene la posibilidad de desarrollar su estimulación, su nutrición, su salud, su cuidado, su sociabilización, y otro nada. Porque entonces en esos primeros años de desarrollo fundamental vamos a estar impidiendo que se desarrolle todo lo que se podía desarrollar. Entonces, después ese chico cuando intenta entrar a primer grado ya viene en desventaja con otros y se empieza a frustrar porque no comprende, porque no entiende. Entonces, Primera Infancia es claramente uno de los programas que tiene que ver con el mediano y el largo plazo, pero creo que también tenemos un enorme desafío en lo que es los jóvenes y todo su proyecto de vida y en todo lo que es empleabilidad. Que cada uno de los argentinos vuelva a sentir ese potencial del que te hablaba hace un rato y sienta que puede desarrollar esas capacidades que tiene para desarrollarse en un mundo laboral, que seguro no va a ser el mundo laboral del que hablábamos hace unos años atrás y donde los emprendimientos sociales, hay muchas formas hoy de entender, digamos, lo que es el empleo, el mercado laboral y las posibilidades concretas de generar ingresos, y eso es todo un desafío también para este país. Hace unos años el presidente Clinton dijo que a través de los esfuerzos que habían hecho humanitarios en Haití, habían generado a partir de la asistencia el efecto adverso, que justamente habían generado un caos aún mayor porque no habían podido desarrollar a las economías regionales y a las economías locales a partir de traer la ayuda y la asistencia desde afuera. ¿Cómo se asegura que esos líderes sociales como Silvia o los líderes rurales en distintos lugares de parajes de Argentina puedan tener una posibilidad de emprender, de comerciar, de ser autosuficientes y autoempoderarse, porque en realidad es eso lo que los va a sacar de esa situación y atacar la cuestión de fondo?
Bueno, un poco tiene que ver con el desarrollo de planes estratégicos también, como decía Fede hace un rato, ¿no? Hay toda una planificación y una manera de pensar este futuro a partir de un plan productivo nacional, donde uno de los capítulos tiene que ver claramente con todo lo que es la economía social, no solo por el desarrollo de la economía social en el país, sino por la importancia del desarrollo de las economías regionales. Hoy hablaba, sin ir más lejos, tuve una reunión con una ONG que se desarrolla en un lugar que se llama Carlos Pellegrini, en Corrientes, cerca de los esteros de Liberá, donde la población mayoritariamente es empleada pública, y venían con todo un proyecto de desarrollo a partir de la creación y que fuera Parque Nacional Los Esteros, de desarrollo de turismo y demás, y cómo empezar a capacitar, digamos, a esa misma gente que tal vez hoy solo trabajan para la municipalidad y que puedan ir desarrollándose en todo lo que es el turismo, todo lo que es la producción, incluso en muchos casos de los alimentos mismos que se consumen ahí y demás. Y todo eso se planifica, se estudia, se evalúa, se monitorea, que es otra cosa muy importante que necesitamos hacer y que tenemos que hacer. Digo, esto que pasó con el INDEC, digamos, de no hablar de cifras, es algo que destruye la posibilidad de monitorear, la posibilidad de ver si lo que uno está trabajando realmente está llegando al lugar a donde uno tenía expectativas. Uno tiene la posibilidad de corregir también en función de eso. Digo, no somos infalibles. Estamos todo el tiempo aprendiendo de lo mismo que vamos haciendo, de las mediciones que vamos teniendo y de poder escucharnos también. Es fundamental el diálogo, la confianza, digo, son fundamentales para poder pensar en esto de desarrollar las economías regionales, de desarrollar las economías familiares, las economías sociales, y que esto sea parte de lo que es el crecimiento del país, claramente. Carlos, Silvia, ¿cómo se trabaja en el territorio? Ustedes en Avina trabajan en múltiples países, transversalmente, y han logrado soluciones en múltiples temas que tienen que ver con el desarrollo y lograr que la gente pueda salir de esas situaciones de pobreza. ¿Cómo han logrado articular con privados, con públicos para poder lograrlo, independientemente de la situación regional que tenga una comunidad? En América Latina somos exitosos individualmente y fracasos colectivos, ¿no? Es decir, queremos ser todos Messis, pero Messi es feliz en Barcelona. Lo ves en la selección argentina y el pobre pibe se pinta el pelo porque ya no sabe qué hacer. Entonces, el tema es cómo articulás, ¿no?, la diversidad para entender que el bien público no es aquello que administra el Estado. El bien público es todo aquel bien o servicio que está a disposición de todos en igual cantidad y calidad, ¿no? Es decir, lo que decía Carolina, si la persona de menos recursos no accede a la misma calidad de educación, Argentina o cualquier país no tiene bien público. Entonces, y al bien público pueden aportar los tres actores, ¿no? El Estado aporta muchas cosas, pero distintivamente aporta escala, el mundo empresario aporta calidad y las ONGs aportan especificidad. Entonces, tener en claro cómo generar las articulaciones para que el aporte a la construcción de bienes públicos se puedan consolidar estos tres aspectos. Y después lo otro es entender en las estrategias que hay tres niveles de acceso a derechos cuando estamos trabajando con sectores vulnerables, ¿no? Uno es visibilizar derechos. Entonces, ¿qué estrategias necesitas para que sectores vulnerables puedan visibilizar los derechos vulnerados? Una vez que se reconoce el derecho, pasar del derecho, del reclamo del derecho a el derecho reconocido, ahí es otra estrategia, porque ahí le tenés que generar capacidad de incidencia a ese segmento para que pueda incidir en política pública. Y pasar luego, el tercer estadio sería pasar del derecho reconocido al derecho ejercido. Y ahí también tenés otra estrategia distinta, ¿no? Y ahí hay un caso que está escrito y lo podemos compartir, que es el caso de los recicladores, los que serían los cartoneros en Colombia, ¿no? Ahí se trabajó para que los cartoneros que estaban sacando basura de los basurales pudieran llegar a ser considerados, a través de organizarlos en cooperativas, prestadores del servicio público de residuos de Bogotá, por ejemplo. Entonces, como decía un poco Federico, hay que ir combinando estrategias integrales para reducir la inequidad más que combatir la pobreza, ¿no? Es decir, combatir la pobreza, nunca se puso tanta plata en estos últimos años en combatir la pobreza, tanto desde Estado como desde inversión social privada. Y sin embargo, cada vez hay más pobres, ¿no? Es decir,
casi el incremento poblacional de los últimos 50 años en el mundo equivale a la cantidad de pobres que hay en el mundo. Entonces, evidentemente no estamos incluyendo a nadie, ¿no? No es un problema de Argentina, es un problema de modelo mundial. Con el agravante, Latinoamérica es el país más, la región más inequitativa del mundo, ¿no? Entre el que más tiene y el que menos tiene, o el que más puede y menos puede, América Latina es la brecha más grande. No sé. No, yo creo la importancia de atreverse a transitar los prejuicios y de soñar a lo grande. Nosotros en La Juanita no tenemos asfalto, no tenemos cloacas todavía, ya vamos a tener, pero queríamos cajeros automáticos y dijimos, ¿por qué no? Y nadie creía que podíamos llegar a tenerlos y hoy lo tenemos hace 4 años y esta experiencia se está replicando en otros barrios también. ¿Y por qué? Porque nos atrevimos a mirarnos como hermanos, como semejantes, nos pusimos a hablar con el presidente del Banco Santander. Le dijimos, queremos cajeros automáticos. Y este buen señor dijo, ¿por qué no? No es tan complicado hacerlo. Pero nos atrevimos a transitar ese prejuicio de que te va a decir que no. Lo mismo con Maru Botana, lo mismo con Martín Churban, lo mismo con el Estado, lo mismo con un montón de personas que igual que nosotros en el barrio queremos salir adelante. Creo que si nos atrevemos a mirarnos como semejantes, esas estrategias van saliendo en conjunto y le vamos buscando la vuelta para mejorar nuestra calidad de vida. El día que entendamos que la pobreza es un problema de todos, que uno puede tener dinero en una gran cuenta bancaria, muy abultada, pero puede ser pobre de la cabeza porque no es feliz, porque no encuentra su camino. Creo que el día que nos empecemos a ver como semejantes, ese día vamos a empezar a cambiar. Y creo que hoy estamos cambiando y que hay miles y miles de experiencias parecidas a La Juanita en todo el país. Creo que hay que atreverse a mirar un poco más allá y Carolina tiene la oportunidad de conocer miles y miles de emprendedores y de personas que quieren salir adelante. Creo que está bueno que todos y cada uno de nosotros miremos hasta a nuestro alrededor, que seguro vamos a encontrar organizaciones que están haciendo lo posible, organizaciones, empresas y el Estado en conjunto para poder demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera. Así que, de verdad, atrévanse a transitar los prejuicios, a mirar al otro como hermano, porque lo somos. Le guste a quien le guste, somos hermanos, somos semejantes, ¿no? Gracias, Silvia. Federico, ¿cómo se ataca la corrupción? Un sistema, un modus operandi en que parece que está tan instalado a veces y ¿cómo hacemos para cambiar? Primero con el ejemplo. Es como los militares. Si el jefe va adelante, los de atrás lo siguen. Y si el jefe va para atrás, se acaba todo. Así que primero es eso. Y después con controles. Muchos controles ciudadanos. Los controles ciudadanos llaman transparencia. O sea, que el Estado, que es lo de todos, sea abierto, que se pueda ver. Eso hemos hecho un avance importante los argentinos este año porque aprobamos la ley de acceso a la información. Muy, muy abierta, muy revolucionaria, importante. Ustedes trabajaron mucho en eso. Y después de los controles y del ejemplo, aplicando sanciones. Hay que desarmar una madeja. La madeja es que muchos actores que tenían que velar para que no haya corrupción se incorporaron a la corrupción. Entonces, si vos pensás que un policía no viene a defenderte sino a robarte, si vos pensás que el juez piensa que si vos le pagás te salva, si vos pensás que el ministro en lugar de hacer lo que tiene que hacer te cobra, bueno, entonces, y todos trabajan de común acuerdo, bueno, estamos terminados. Hay que romper esa organización. La estructura. Quisiera, para cerrar, con una breve sentencia de cada uno, ¿cómo se construye una idea de país que perdure en el largo plazo, independientemente de quién nos toque gobernar? Eso es algo que Argentina no ha podido construir. Creo que, en particular, no hemos podido construir una idea. No podemos concebirnos como una idea de país y por eso quizás estamos viviendo los mismos problemas sistémicos años tras años. Con una sentencia simplemente, ¿cómo podemos asegurar que esa idea de país se lleve a cabo? Bueno, para mí es clave el trabajo colectivo. Como venimos diciendo desde los diferentes sectores, es clave aunar esfuerzos entre los que estamos en la sociedad civil, en el gobierno, el sector privado, entre la academia. Creo que eso es clave para no pensar que, digamos, uno tiene un proyecto, otro tiene otro, sino que entre todos
juntos poder armar un proyecto y cada uno aportando el know-how, ¿no? Si hay una organización que trabaja 20 años en un mismo terreno, bueno, entendamos que esa organización es especialista en esa comunidad y en esa temática. Entonces, ¿por qué venir con otro libro, con otra forma de abordar esa problemática si viene funcionando? Y así en todos los niveles, ¿no? Desde la academia, lo que es el gobierno y la ciudadanía en general. Creo que, como todo, el trabajo en equipo y que cada uno pueda aportar lo que conoce o lo que más sabe y que el otro pueda escuchar, que pueda recibir eso, creo que eso sería clave, ¿no? Yo creo en el crecimiento de todos. Creo que un país no crece si crece solo un sector. Creo que cuando hablamos de crecimiento económico siempre tiene que estar acompañado del crecimiento social y me parece que en eso, y eso requiere un trabajo de integración muy importante, donde justamente nos demos cuenta que el único crecimiento real posible es el crecimiento de todos juntos. Coincido, ponerse en el lugar del otro, mirar al otro como semejante. Creo que esa es la salida y atreverte a transitar los prejuicios y resentimientos que tanto daño hacen. Yo creo que hay que recuperar un poco el sentido de la ideología. La ideología es organizar las ideas en pos del bienestar. Como hay muchas formas de organizar las ideas, hay muchas ideologías. Ahora, ¿cómo se implementan las ideologías? Y ahí yo creo que la Juanita dio un buen ejemplo en dos aspectos. Uno es ideologías en marco de valores, ¿no? Ideología con valores es ideología, ideología sin valores es corrupción. Y lo segundo es tener ideología, pero no ideologizar los vínculos. Y la Juanita lo que hizo fue eso, ¿no? Es decir, se conectaron con todo el mundo desde una ideología sostenida, pero sin ideologizar vínculos. Yo lo que creo es que lo más importante son los objetivos. Y me parece que los objetivos ordenan, incluso un país. Y los objetivos de la Argentina me parece que son educación de calidad y trabajo. Con esas dos cosas estamos del otro lado. Bueno, Yo creo que hemos sido muy afortunados en tenerlos hoy a todos ustedes aquí. Así que muchísimas les gracias. agradecemos muchísimo que hayan venido. Un fuerte aplauso para todos.